Hola, buenas noches. Ya estamos de nuevo aquí. La segunda cita del programa se pone en marcha. 2 nuevas horas tenemos por delante para viajar por esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Esta noche buscando respuestas. Y vamos ya con un tema que nos habéis pedido multitud de ocasiones. ¿Queréis que habláramos de ovnis? Ahí lo tenéis. No estamos solos en el universo. Lo ha asegurado Edgar Mitchell, ex astronauta estadounidense que fuera miembro del Apolo 14 en 1971. Mitchell afirmó que existe vida extraterrestre y que la verdad sobre ellos ha sido ocultada por el gobierno de Estados Unidos y de otros países. Edgar Mitchell es astronauta de la misión Apolo 14 de la NASA, de 77 años. Ha asegurado que existe vida extraterrestre. El exastronauta, reunido en el Club Nacional de Prensa, declaró que el gobierno de su país conoce la existencia de estos seres y que la mantiene en secreto a propósito. Mitchell, además, instó a la administración de Barack Obama a revelar lo que sabe sobre la vida extraterrestre y los platillos voladores. El piloto de la NASA creció en Roswell, Nuevo México, el lugar donde muchos que creen en los ovnis afirman que aterrizó uno en 1947. Los militares estadounidenses hicieron entonces todo lo posible por ocultar el hecho y evitar que los testigos dijeran lo que habían visto. Sin embargo, él, que nació y creció allí, debe contar la historia real. El exastronauta explicó cómo hace 10 años consiguió que lo escucharan en el Pentágono, donde habló con un militar que le confirmó el suceso de Roswell. Cuando el oficial quiso seguir investigando una instancia superior, se lo impidió. No es la primera vez que Mitchell, de 77 años, hace este tipo de declaraciones. Todas las veces han sido desmentidas por la NASA, que aclara que la agencia espacial no participa de ninguna forma en una maniobra de ocultamiento. La NASA no se ocupa de los ovnis, subrayó el representante de la entidad estadounidense. Esta noche volvemos a tratar el tema de los ovnis, de esas extrañas visitas. Un asunto que parecía olvidado, pero que ha vuelto a estar de actualidad. Nuestro invitado nos da los últimos datos. Para encontrarnos con nuestro invitado nos vamos hasta Lugo a saludar a Marcelino Requejo. Buenas noches, Marcelino. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Aquí andamos, al pie del cañón. Qué bien. Darte las gracias por estar a estas horas ahí pendiente de nuestra comunicación para entrar en el programa, cosa que te agradezco un montón. Hay de qué, Miguel, merece la pena. Gracias. Decir que Marcelino Requejo es un investigador que lleva un montón de años detrás del mundo de los ovnis, escritor, acaba de sacar un trabajo que se llama OVNIs Alto Secreto, ¿verdad? Sí, salió esta misma semana y bueno, es tratar de exponer un poco lo que es en realidad los testimonios en sí, dejar a los testigos realmente como testigos que son y no defenestrados como lo son generalmente. Ya, curiosamente nosotros habíamos pensado en ti para hacer el programa hablando de eso y bueno, no hay casualidades, ahí está ese trabajo que acaba de publicarse. Marcelino, ¿por qué te has metido tú a investigar estas cosas? ¿Por qué los ovnis? Bueno, me llamó la atención ya desde muy joven y creo que, no sé, un sexto sentido me decía que algo había de extraño detrás de este fenómeno y realmente a lo largo de los años veo que no me equivoqué en sospechar que lo extraño está detrás. Ya, dices que algo... Bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, luego nos contarás eso de algo extraño. Dime una cosa, ¿has visto alguna vez, has tenido algún contacto, has visto algún ovni? En
en alguna ocasión, bueno, 2, 3 ocasiones a lo largo de todos estos años sí he tenido esa ocasión de verlos, pero claro, siempre es mi testimonio y es lo que yo he visto, las personas que estaban conmigo. Realmente el oyente puede pensar pues aquello que más le parezca, pero cuando vives una experiencia sí te das cuenta de que eso no es un prototipo, que lo que has visto y tan cercano realmente no se corresponde con nada conocido. Qué emoción tan increíble, ¿verdad?, cuando tienes una experiencia de ese tipo. Pues la verdad que sí que te deja realmente marcado. ¿Cuántos años llevas investigando? No. Pues 35 años. ¿35 años ya? Sí. Empezaste con 4 o 5 años, ¿no? No, que ya tengo 54, ya el tiempo va pasando. 35 años investigando. Luego nos contarás algunos de los casos, quizá el que más te haya llamado la atención. Pero, ¿por qué crees que el mundo de los ovnis llama tanto la atención, interesa tanto, preocupa tanto? Aunque últimamente parece que se había olvidado, se habían olvidado de nosotros, parece. Bueno, después de algunas oleadas de las últimas décadas, pues parece que ahora, a partir del 2000, ha habido un descenso, por lo menos aquí en la zona de Galicia, que yo es la que más controlo. Y bueno, no sé si va por rachas, por oleadas o realmente es un fenómeno aleatorio, pero lo que sí te digo es que para mí tiene un componente psíquico también, además de físico real. ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿Psíquico? Sí, te lo explicaré después. Vale. En los 70, como tú dices, hubo una gran oleada. Parece que habían parado las cosas, pero yo antes de seguir te invito a escuchar un informe que han preparado nuestros compañeros de Radio Televisión Española. Escúchalo. Pues miré al cielo y vi una cosa extraña, con luces rojas. Y era una luz muy potente, muy grande. Era redonda y con muchas lucecitas. Durante los años 60 y 70, la avalancha de avistamientos ovni no dio tregua. Era un aparato raro. Era una nave nodriza, de forma, como había dicho, de trompo. Se vio desde Palencia, Segovia. Aquello parecía una invasión de platillos volantes. ¿Cuántos años raro es el día en que los periódicos no recogen la noticia de alguna de esas naves extrañas? Noticias, fotos, imágenes que estimulaban la teoría de no estar solos en el universo. ¿Qué es esto? Los llamados ufólogos, expertos en ovnis, daban explicaciones pseudocientíficas a fenómenos inexplicables. Aportaban fotos y vídeos, pero sus pruebas más sólidas eran los testimonios de profesionales cualificados, sobre todo pilotos. No habíamos visto nunca nada parecido. Era evidente su superioridad, con una facilidad pasmosa nos overchutó y se situó en nuestra cola. Un objeto desconocido que vendría a una velocidad, yo calculo, de unos 8 o 10.000 kilómetros por hora. Cualquier cuerpo a esa velocidad necesita muchos kilómetros para acelerarse. Y esto se paró en seco. Solamente he dado fe de lo que he visto. Y he dado fe de que sí lo he visto. Porque lo he visto yo y todos los que me acompañaban, entre ellos los pasajeros. Julián tripulaba un avión con 44 pasajeros. Todos vieron aquello. Sucedió de noche, hace 41 años, y todavía no encuentra explicación al fenómeno. La luz era una luz como de unos 2 metros, no sé lo que había detrás, lógicamente, y nada más, estuvo allí con nosotros entre 1 minuto y medio y 2 minutos, larguísimos, y se volvió a ir a la misma velocidad y en la misma dirección que había venido. Avistamientos como el del comandante Rodríguez fueron declarados materia reservada en 1968 por el Ministerio de Defensa. La información más veraz, la más seria, es secuestrada por las autoridades competentes. El secreto oficial alimentó especulaciones durante 25 años, hasta que en 1992 los papeles del misterio fueron desclasificados. Los informes no especulan. Hoy esos famosos expedientes X se pueden consultar en la Biblioteca del Ejército del Aire. Nosotros no sabemos si son ovnis o qué son. Nosotros, y es lo que está reflejado en los informes, hay algunos fenómenos que no somos capaces de explicar, pero no vamos más allá de lo meramente técnico y no sabemos qué hay detrás. Estaba ese informe, escuchábamos la voz de Fernando Jiménez del Oso, había pilotos, había testigos, ha salido recientemente en un telediario incluso que se daba un poco cobertura a esta noticia, ¿verdad? Curioso, Marcelino, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, pero siempre es el mismo fenómeno en todas partes, lo mismo, y desde hace muchos años. Ya, y tú quizá en ese trabajo das importancia, como dices, a los testigos, ¿no? Que son la pieza básica y quizá la más denostada, la que menos caso la hacen, le llaman friki, por eso mucha gente no se atreve a contar lo que ve y las experiencias que tienen, ¿no? Sí, en cualquier otro tipo de temática el testigo siempre es muy importante, ¿no?
Pero en cuanto se trata del tema OVNI, inmediatamente ya se dice que estaría borracho, etcétera, etcétera, ¿no? O que lo que vio no fue lo que vio, que se confundió, porque existe una dinámica o una línea recta a seguir en este tema, y es que esto no existe. Desde los años 40 para acá esto no existe y punto. Claro, en conclusión, el testigo tiene que ser callado de alguna manera, la mejor forma que hay es ridiculizando el tema y ridiculizando al testigo. Y yo lo que propongo en este libro es que el testigo hay que escuchar lo que está diciendo, porque no es él solo, es que está diciendo lo mismo un señor de una aldea de Lugo en los años 40 que un señor de Nueva Zelanda actualmente. Es decir, vamos a ver de qué estamos hablando. El fenómeno hay que escucharlo en base a los testigos, que son realmente pues los expertos en el tema OVNI. Decíamos en esa introducción que Edgar Mitchell, ese astronauta, decía que la NASA nos había ocultado información. ¿Tú crees que sí? ¿Que es así? Por supuesto, pero Edgar Mitchell no hay que olvidar solo que es, vamos a decir simplemente que es un ex astronauta de la misión Apolo 14. Es que es un doctor en física y matemáticas, porque generalmente se dice, bueno, un astronauta, bueno, pues de los muchos que hay, bueno, muchísimos. Eugene Cernan, por ejemplo, también dijo lo mismo. Pero las declaraciones de Mitchell ya hace unos años es que nos estaban visitando seres del espacio exterior. Esto ya a principios de los 80 ya lo decía este mismo astronauta, y sigue insistiendo en lo mismo, porque él sabe perfectamente que su país ha ocultado siempre información sobre este tema, al igual que la Unión Soviética o la extinta Unión Soviética. Y que incluso vieron algo en la Luna cuando estuvieron allí, ¿verdad? Por supuesto, ellos han tenido una serie de experiencias que naturalmente, como militares que son y sujetos a un secreto militar, no pueden comentar. Lo que están haciendo actualmente es una tímida rienda suelta que se está dando en algunos países, incluido Chile, Perú, pues a querer decir que bueno, que sí que puede haber algo, ¿no? Se está empezando ya a dar una serie de indicaciones sobre vida microscópica, etcétera, etcétera, pero lo que se está intentando es decir, bueno, sí señores, mire, aquí hay algo y es algo que no comprendemos, porque lo que yo entiendo es que el fenómeno es muy difícil de comprender, no es solo lo que se ve, hay un trasfondo teatral detrás del fenómeno. El mismo astronauta Edgar Mitchell instaba a Barack Obama, a la administración, que dejara libre toda la información que tiene, que sacara los archivos y dijera la verdad acerca de los ovnis. ¿Crees que lo vamos a conseguir en estos 4 años? ¿Vamos a saber lo que ocultan los gobiernos? No lo creo, no creo que, bueno, podría ser Obama o el presidente que le suceda. Alguna vez se tiene que decir, evidentemente. Va a llegar un momento en el que la situación, si ya es insostenible hoy en día, pues no te digo nada dentro de 10 o 15 años, por tanto, alguien tiene que decirlo. Si es Obama, pues bendito sea Dios y no pasa nada. Si es que creen que el sistema se va a desestabilizar, a mí me parece una auténtica sandez, vamos. Quizá adelantar tu teoría, ¿crees que son extraterrestres? O sea, gente venida de fuera. Yo creo que una parte del fenómeno es extraterrestre totalmente. Vale, 2:22, 1:22 son las Islas Canarias. Hemos sentado las bases. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de ovnis, teníamos muchas ganas de hacerlo. Tenemos todo un experto. Quizá no sea un hombre que tiene mucha fama, pero yo lo he visto como anda por ahí por las carreteras, ¿verdad, Marcelino? Los kilómetros que tú te has pateado detrás de testigos y visitando y yendo de acá para allá. Pues sí, un montón, la verdad. Esa es la gente que vale, no tanto los que escriben libros y que luego ni siquiera han salido de casa. 900-137-137, nuestro teléfono. Tenemos 5 libros para premiar el hecho de que estéis ahí esta noche con nosotros. Y hay más datos. Después de esa introducción seguimos. Hay muchos casos que delatan que en nuestros cielos y en nuestras tierras se están moviendo objetos extraños. Este es uno de los casos estudiados. ...29 de noviembre de 1979... José Luis Rodríguez regresaba desde Ourense a su domicilio en Zamora. Eran las 6:30 de la tarde, con la noche casi cerrada, cuando atravesó la localidad de Villavela y comenzó el ascenso de la Portilla de Acanda. Le precedían algunos vehículos y le seguían otros. Al llegar al kilómetro 417, pocos metros antes de entrar en el túnel de Acanda, varios automovilistas ralentizaron su marcha e incluso algunos detuvieron el vehículo en el arcén para poder observar con más detalle el curioso espectáculo que surgía ante sus ojos. Una masa luminosa rectangular se encontraba asentada sobre un monte cercano situado a la derecha del puerto. José Luis, que también detuvo su vehículo, nos relata así lo que vio. Un par de kilómetros antes me había parecido observar algo sobre Acanda, pero fue al encarar el tramo recto que lleva al túnel cuando mejor lo vi. Bueno, ahí lo vimos todos.
y algunos paramos. Conozco muy bien esa zona y me di cuenta enseguida de que aquella luz no estaba posada sobre la montaña del túnel, sino a la derecha, sobre el Alto de Morabón, que es aún más alto que Acanda, pues sobrepasa los 1400 metros. Era una especie de pantalla blanca, muy brillante, como un rectángulo, con los bordes redondeados que a veces se encogía un poco por los lados y después volvía a ampliarse. Era muy grande, porque aunque estaba oscuro, iluminaba un poco a su alrededor y ocupaba una gran parte del terreno en lo alto del monte. No parecía posada sobre el suelo, más bien daba la impresión de que estaba un poco en el aire y hacia adelante. Estuvimos viéndola un par de minutos y aún pararon algunos coches más. Pero después dio como un fogonazo, como un flash, y se apagó completamente. Me quedé aún otros 2 minutos para ver si se encendía de nuevo, pero no, así que subí al coche y continué el viaje. Te aseguro que nunca había visto nada como aquello, porque de ser un objeto sólido, tenía que ser enorme. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué extraño objeto estaba aquel día en aquel lugar? Nuestro invitado nos contesta a estas preguntas. Ahí estaba, es un relato... ¿Estás a gusto, Marcelino, antes de nada? Sí, por supuesto. Vale, me alegro. Me parece que te han hecho cambiarte de ubicación para esta conexión que estábamos haciendo y eso, quiero que por lo menos estés a gusto. Esto forma parte de uno de los casos que tú has investigado, ¿verdad? Sí, es el relato de José Luis. Y bueno, su nombre está cambiado en el libro Mi Salto Secreto, pero como casi todos los de los testigos que me lo pidieron así. ¿Y qué es lo que estaban viendo? Pues realmente en este capítulo lo que se trata es precisamente de una serie de pantallas con humanoides en el interior, solo que en el caso que habéis reproducido aquí es el último que trato en ese capítulo y es el famoso caso de Acanda, ¿no? Famoso para mí, claro que lo investigué. Y se trata de una serie de pantallas luminosas que en ocasiones lo que puede observarse en ellas es el paseo de unos seres de aspecto humanoide que deambulan de allá para acá en esa pantalla hasta que de golpe da como un fogonazo o se cierra por ambos lados y desaparece. En la segunda parte tenemos un caso parecido a ese que relatas. ¿Pantallas? ¿No son naves entonces? Exactamente, los casos que yo he conseguido siempre han sido de noche, entonces es muy difícil saber que si se trataba de un objeto, si realmente era una proyección, no lo saben ni los propios testigos. Es decir, lo que sí saben es que había una pantalla, en ocasiones mucho más cercana que esta. Esta estaba a alguna cierta distancia sobre lo alto del monte, pero en ocasiones estaba prácticamente a unos 200 metros de los testigos. Y en esta en concreto es el único caso en el que no se habla de humanoides en el interior. En los otros casos del año 74 o del año 69 sí. Son casos muy parecidos en localidades de España e incluso alguna en Argentina, algún caso, y son idénticos. Es decir, es que lo que te hace gracia es que una persona en Manzalbos, en la provincia de Orense, en la frontera portuguesa, en 1974, te relata exactamente lo mismo que el caso de Trancas en Argentina. Resulta realmente curioso que el caso de Manzalbos nadie lo conocía, absolutamente nadie, y cómo es posible que pueda alguien coger ese caso que no se conoce para que a continuación te cuenten uno similar. ¿Cómo puede ser esa coincidencia? Yo relato varios en el primer capítulo del libro. Cuando hablas de pantallas, ¿te refieres pantallas como una pantalla de televisión, una pantalla de cine? Una pantalla de cine más bien, porque en todos los casos que vienen en este capítulo se trata de una pantalla de proporciones gigantescas, muy grande. Trataremos de armar este rompecabezas a lo largo del programa de hoy. ¿Por qué Galicia tiene tantos casos de ovnis? Y los que no sabemos, es decir, hemos investigado siempre casos que nos llegan, pero claro, el 90% del público en general, como decíamos al principio, los testigos han sido tan ridiculizados a lo largo del tiempo que hoy en día ya, aunque vean algo, no lo dicen. Es casi milagroso llegar a conocer algún suceso que te viniese directamente por la prensa o tal, porque es que ya los testigos ni hablan, vamos. Ya, es curioso porque te cuentan los casos. El otro día, recuerdo, estaba en un pueblecito de Burgos, perdido por ahí, en mitad de la carretera. Llegó una persona que se dedicaba hacía venta ambulante, me reconoció y empezó
a contarme una experiencia que había tenido hace como 10 12 años, que había visto un ovni increíble y tremendo, y decía que nunca le había contado, pues era miedo que la gente se riera de él. Qué curioso, ¿verdad? Claro, es que ese es el efecto que al final se consiguió a lo largo de estos 60 años, silenciar a la gente a base del sentido del ridículo. Ridículo. Vamos a ir sentando bases. Detrás del fenómeno ovni se ocultan muchas pruebas del gobierno, de determinados gobiernos, de prototipos terrestres, ¿verdad? Aviones, misiles, etcétera, etcétera. Sí, posiblemente sí, pero cuando les interesa resulta que eso, para que no se digan que eran pruebas, son ovnis. Cuando realmente son ovnis, los ovnis no existen. Es decir, es toda una contradicción que ellos mismos, una pescadilla que se muerde la cola. Yeah. Pero realmente no podemos hablar de pruebas de prototipos en casos que yo he conseguido, por ejemplo, de 1942 o de 1916. ¿Quién estaba experimentando en las aldeas de Lugo en esas épocas? Por favor, es de risa, vamos. En las aldeas de Lugo. Luego nos vas a contar también, porque tenemos ahí otro capítulo para hablar de ello. ¿Qué son los ovnis, entonces, desde tu punto de vista? Los ovnis son un fenómeno complejísimo que abarca muchísimas vertientes. Tiene un fenómeno físico real que lo percibimos a través de los sentidos, pero tiene una parte que es totalmente psicológica, que actúa directamente en la mente del individuo. ¿No querrás decir que la mente del individuo los crea? No, me refiero a la procedencia. Es decir, en ocasiones lo que está viendo el testigo, y yo los pongo así en el libro, a modo ya casi de conclusión, yo creo que en ocasiones lo que está viendo realmente no es un objeto físico. Lo que está viendo es una idea, un concepto, un pensamiento. No es que lo esté imaginando, es que es como si alguien le estuviese transmitiendo algo desde otra dimensión, que es uno de los fenómenos más curiosos, porque una de las vertientes que tiene este fenómeno, sin duda alguna, y no soy el único que piensa así, es dimensional. Tiene una vertiente completamente dimensional. Como si fuera un holograma, alguien que desde otro sitio nos manda una imagen. Sí, pero nunca podrás ver tal cual es porque él está en una dimensión distinta a la nuestra, entonces lo que vemos es como un reflejo, como empujar una pantalla y el dedo que se ve por el otro lado simplemente es un pequeño abollón, pero tú no ves a la persona que lo hace ni tal cual lo está haciendo ni quién es. Ya. ¿Serían inteligencias muy superiores los antiguos dioses, quizá? Posiblemente, yo creo que, como decía García Márquez, los mismos que estaban en las noches de la Biblia, pues son los mismos que actúan hoy, o sus descendientes. Supongo que tendrá todo un motivo, ¿no? Por supuesto, pero ese es el gran enigma, no sabemos por qué. Ya, los tripulantes de los ovnis, ¿quiénes son para ti? Si es que se puede llamar tripulantes. Por un lado, seres físicos reales procedentes del espacio exterior y por otro lado, seres dimensionales. ¿Seres físicos reales que son capaces de llegar con su tecnología hasta nuestro planeta? No es que sean capaces de llegar, es que es evidente que llegaron hace muchísimo tiempo. Ya. Y seres adimensionales, dices. En efecto. Curioso, además. O sea, seres que no están en nuestra dimensión, sino que están posiblemente en otro tipo de dimensión. Llámale la quinta, la sexta, la séptima dimensión, pero el contacto, la interacción con nosotros, lo que nosotros vemos es un objeto cartesiano, digamos. Sin embargo, esa no es la realidad, porque hay avistamientos en los que el testigo está proponiendo una serie de ideas que realmente rozan el campo de la metafísica. Hay encuentros con ovnis que han sido agresivos para los seres humanos, desde el punto de vista de la investigación que tú has hecho. Sí, aparte de los que conocemos, por ejemplo, el del tractorista de Valladolid y todos estos, son muy comunes. Realmente y afortunadamente no son muy frecuentes, pero yo he recopilado algún caso. Sí, yo tuve uno cerca de La Coruña y fue un caso bastante impactante. ¿Nos lo cuentas? Generalmente lo produce la propia curiosidad del testigo. Sí, ¿nos lo cuentas un poco? Pues mira, este caso ocurrió en Moniferral, es un pequeño pueblo del municipio de Aranga, cercano a La Coruña, y creo recordar que fue por el año 75, y el testigo iba para su casa a las 10 de la noche, y de repente vio que un disco plateado se estaba balanceando junto a un río, muy cerca de él, como a unos 100 metros. Entonces él lo que hizo fue desviarse por un pequeño camino y acercarse a ver qué era aquello. Y cuando se llegó a colocar prácticamente al lado de aquel disco, que estaba como a unos 10 metros de altura, el disco se le puso directamente encima y empezó a bajar como si quisiera aplastarlo. Entonces él echó a correr despavorido, quitándose ya, prácticamente arrancándose la camisa porque no soportaba el calor. Espera, él no iba en coche, iba él salía de la casa de un vecino y iba para su casa a cenar, eran las 10 de la noche. Y en ese momento, claro, empezó a sentir un calor tan sumamente extremo que creyó que se abrasaba vivo. Entonces echó a correr,
atravesó la pradera, llegó a la carretera y se fue hacia su casa. Cuando su hermana lo vio llegar en aquel estado, quiso llamar al médico, pero a él, claro, él le contó lo que le estaba pasando y su hermana insistía en que le llevase al médico, pero él dijo que no. Entonces le aplicó unas pomadas porque estaba completamente quemada la espalda, la cabeza, la cara. Le salían ampollas por todas partes de medio cuerpo para arriba. Y esa es la explicación que él le dio a su hermana de lo que acababa de suceder. No hubo más explicaciones. No, dijo que eso es lo que había pasado y que no se lo comentase a nadie. Claro, nosotros conseguimos el testimonio unos años después. Tremendo. Hacia otros mundos. Aquí en directo, cuando son las 2:36 en Radio Nacional de España, El Espacio en Blanco. Esta noche con Marcelino Requejo hablando de casos de ovnis, tratando de armar una hipótesis a la luz de los nuevos datos en el año 2009, ya que estamos. Y tenemos precisamente 5 libros como premio, 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Marcelino, otro de los aspectos también del mundo de los ovnis son los secuestros. Hay casos de abducidos en todo el mundo, gente que ha sido secuestrada o que dice que ha sido secuestrada por estas luces, por estas naves, ¿verdad? Sí, precisamente si una parte de la faceta del fenómeno ovni es la más increíble de todas, resulta ser la de los visitantes de dormitorio o la de las abducciones. Es evidente que cuando hablas de ovnis la gente se puede reír, pero cuando ya dices que te han podido llevar, entonces ya no te quiero contar. Bien lo sabes. Realmente es la parte más problemática. Pero claro, hay un fenómeno que se está escondiendo detrás de eso, porque hemos recopilado multitud de casos que son idénticos, completamente idénticos, de personas que no se conocen absolutamente de nada. Y dan detalles, a veces, curiosísimamente, detalles que dices, bueno, es que estas personas tenían que estar de acuerdo para decir esto. Pero claro, la distancia en el tiempo y en el espacio de estas personas no permite que eso sea posible. ¿Qué cuentan? ¿Que llegan, están en casa y les raptan o van por la calle y de repente...? Sí, se ilumina la habitación de golpe. Yo tengo bastantes casos aquí en Galicia recopilados. La verdad es que me asombré cuando vi que surgían tantísimos casos, pero no porque saliesen en prensa, sino que por casualidad, por un vecino, un amigo, un conocido, empezabas a indagar y vete a hablar con fulanito, ¿no? Y llegabas a una serie de casos y dices, Dios mío, pero es posible esto. Vamos, deja pequeño incluso a la temática que hay sobre la ufología en Estados Unidos o en cualquier otro país que tiene un gran movimiento sobre la casuística. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es la secuencia del caso. ¿Están en la cama y...? Normalmente pues están en su casa, a veces no están en la cama y de repente se ilumina toda la habitación, entra una luz fortísima incluso por paredes y ventanas. Tengo un caso que es curiosísimo, brillaban las paredes, el techo, el suelo, todo, y de repente se ven en una estancia sobre una camilla. Aquí en Galicia, ya te digo, tengo varios casos de ese tipo, pero es que son idénticos a los de cualquier parte del mundo. Es la misma fenomenología siempre. Y acto seguido, unos seres pequeños, acompañados en ocasiones de algunos más altos, se acercan a esa camilla, le hacen una exploración tipo médica al sujeto que está sobre ella, al testigo, y a continuación no recuerdan absolutamente nada más que siguen estando en la habitación con mucha luz, la luz se aleja y, bueno, ahora cuéntalo tú, que te crean una cosa así. Ya. ¿Siempre es en casa? ¿No sean casos en los que van en el coche y de repente...? También en los vehículos, por supuesto. Ya. Es decir, el típico caso que relata la literatura. En efecto. Te invito a escuchar otra cosa. Tiene mucho que ver con esto, abducidos. Escucha. No quiero creérmelo, Jake. Nunca has querido, pero en el fondo sí lo creías. Desde que llegó John y viste aquellas luces. Por eso siempre has luchado por demostrar que es una conspiración, una mentira. Es más fácil creer en eso. ¿Qué vas a hacer ahora? Quiero que lo hagas público, Jake. No puedo hacer eso. Esto es algo que el mundo entero tiene derecho a saber. Eres la prueba de que sí sucedió. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Salir en la tele? ¿Doblar cucharas? Se convertiría en un circo desde el preciso instante en que lo diera a conocer. Pero al menos la gente sabría que es verdad. ¿Tú crees? ¿Por qué vinieron, Jake? ¿Qué quieren? No lo sé, pero sé que no soy el único especial para ellos. Es una sensación que tengo a veces de que hay alguien más. El gobierno intenta responder a las mismas preguntas que tú me has hecho. ¿Por qué vinieron?
un fragmento también de casos de gente abducida. Dicen que hay muchos en el mundo. De hecho, cuando se hizo un estudio, algunos de los libros que han salido como Union y otros cuantos salieron en Estados Unidos, se descubrió que había decenas de miles de personas que relataban experiencias similares. Es decir, que no hay uno solo. Yo te devuelvo la pregunta, te hago la pregunta. ¿Qué quieren? ¿Por qué hacen esto? Como si supiéramos eso, creo que sabríamos ya la mitad del problema. Pero de todas maneras, creo que va a seguir siendo un misterio durante bastante tiempo, por lo menos ese modo de actuar, sea quien sea el que está detrás. Para mí, una inteligencia mucho más avanzada. Estoy de acuerdo con Edgar Mitchell, que ya lo afirmaba entonces, que era una civilización avanzadísima, mucho más avanzada que la nuestra, pero no sabemos exactamente la finalidad que tiene hacer ese tipo de cosas, porque creo que nos conocerían lo suficiente como para no tener que hacer ese tipo de cosas. Ya serían pues algo obvio, ¿no? Que si se nos echa una camilla y nos pueden medir la tensión arterial o hacernos una serie de pruebas, sería algo que durante cientos de años hubieran hecho y que no sería necesario volver a repetir. ¿Seríamos como conejillos de indias con ellos o un experimento genético como alguna gente piensa? Bueno, Salvador Freixedo va en esa dirección y a veces las ideas de Freixedo creo que no van desencaminadas. Y todo tiene un sentido aunque todavía no tengamos atisbos de cuál puede ser, ¿verdad? Tiene que tener un sentido, si no, lo que no tendrían sentido serían ellos. Ya. Si dices que una inteligencia, una civilización altamente desarrollada. Pues si es una inteligencia, pues es una inteligencia de tipo dimensional, y si es una civilización extraterrestre, sólida, de 3 dimensiones como la nuestra, que también actúa por aquí. ¿Una sola o muchas? Hablaban de que había hasta 70 razas diferentes de seres que venían a visitarnos y que esto era una especie... No puedo llegar a contarlas, pero bueno, si nos basamos en los tipos de artefactos que se ven, eso no quiere decir que sean varias civilizaciones. Claro que pueden ser varias civilizaciones, pero también podría tratarse de una sola. Con distintos modelos de aparatos, pero bueno, eso es especular, sencillamente no lo sabemos cuántas puede haber. Lo que sí sabemos es que el fenómeno está ahí y que negarlo a estas alturas, a fecha de hoy, ya es hasta ridículo. Tomamos eso como un punto base en esta investigación que estamos haciendo. 2:42, seguimos adelante. Hay más datos, más experiencias que ha investigado Marcelino Requejo, nuestro invitado de esta noche, y seguramente ahora nos metemos más en eso, en las investigaciones, en los casos concretos que le ha hecho. Tras esa introducción seguimos. Pues aquí está Marcelino, otro de tus casos investigados. Sí, un caso bastante interesante por todo lo que trajo con él a continuación. La segunda parte, que es casi tan interesante como la primera, ¿no? Ya. ¿Puedes hablar un poquito más alto, me dicen? Dime. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí, por supuesto. Vale. Aquí contábamos que esas dos vecinas, mujeres, vieron como una especie de pantalla y unos seres que se movían. ¿Cuál fue la segunda parte del caso? Pues mira, justamente en el lugar donde ellas dijeron que habían visto esa pantalla, dio la casualidad de que una vecina de ellas tenía tendidas unas sábanas esa noche, 3 sábanas en concreto, a unos 50 metros del lugar donde estaba situada esa pantalla. Y a la mañana siguiente, cuando fue a recogerlas, resulta que las vio completamente, como ella decía, desgraciadas. Eran unas sábanas prácticamente nuevas y estaban desgraciadas, por según sus palabras, porque tenían dibujos y salpicaduras y unas roturas en las propias sábanas, en concreto 3 roturas aplastadas contra la hierba, esas las tuve yo en la mano, esas sábanas, de unos 15 centímetros, formada a modo de tridente, y formaban un triángulo de 2 metros de lado. Era un triángulo prácticamente equilátero. Fuera de ese triángulo equilátero es donde estaban las salpicaduras y los dibujos. Había un número 1, pero una verdadera maravilla porque parecía como relieve en tonos amarillos, ocres y verdes, una letra E de estilo gótico también bastante grande, y al lado de ellos había dibujado pues como una mariposa, un animal que parecía un híbrido entre bisonte y elefante. Espera, ¿me estás diciendo que eso lo provocó esa cosa que vieron? Las sábanas estaban justamente al lado del lugar donde ocurrió esto, la misma noche. Y bueno, esta mujer, al comentar lo que le había pasado con las sábanas a su vecina, resulta que su vecina le comentó lo que habían visto Dolores e Isabel aquella noche. Y entonces Dolores e Isabel se pusieron en contacto conmigo, unos familiares, y acto seguido es cuando me pasan las sábanas. Pero con tan mala suerte de que se quiso llevar alguien, no sabemos exactamente quién, convenció a Dolores y a Isabel de que le devolviésemos las sábanas porque las iban a llevar a analizar en unos laboratorios en Ourense. Sí. Y nunca más supimos de las sábanas. Luego le dijeron que se habían extraviado. ¿Desaparecieron? Sí. Qué curioso. Como siempre. Ya.
¿Hay casos en Galicia que tú hayas investigado, bueno, que has investigado en otros muchos sitios, donde haya habido huellas? Es decir, algo físico que pruebe que algo había tocado tierra y llegado del cielo. Por supuesto, en varias ocasiones, pero quizá dentro de la oleada gallega del 96 tenemos el famoso caso de Ferrerías, cerca de Lugo, a unos 14 kilómetros de Lugo, en el que el testigo afirmó que habían descendido de una esfera voladora que estaba situada a pocos metros del suelo, cerca de su vivienda. Habían descendido 3 de los 8 ocupantes que llevaba esa esfera. Y bueno, ahí lo que hicimos fue, en base a las declaraciones del testigo y que pillamos el caso al día siguiente, pues tuvimos la gran suerte de poder hacer moldes de escayola de las huellas que había sobre el terreno. Yo he visto fotos y esos moldes, ¿cómo eran? Eran bastante grandes, eran unas huellas de casi 30 centímetros de longitud y desde luego el individuo o individuos que hicieran las huellas, que se situaron en el centro de la finca, que descendieron del aparato, lo que sí comprobamos es que daban zancadas de casi 2 metros y las huellas estaban incrustadas en la hierba unos 16 centímetros. ¿Botas eran o...? No, parecía una especie de pie desnudo, porque por lo menos la parte delantera, porque lo que sí se veía es que caminaba siempre con las punteras, excepto cuando se detuvo en el centro de la finca, que entonces clavó el pie entero y ahí es donde sacamos la huella completa. Pero la parte delantera tenía como 4 dedos. Ya. 4 dedos gruesos. Y debía ser pesado, porque si se hundía en el terreno, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante pesado, porque nosotros lo comparamos, digamos a modo profano, con las huellas que podía haber de vacas por allí, ¿no? El peso que tiene una vaca, y la verdad es que no había punto de comparación, vamos, tenía que ser algo bastante pesado. El testigo dijo que los individuos que habían quedado dentro de la esfera, los 5 que quedaban, medían cerca de 3 metros de estatura. ¿3 metros de estatura? Sí, sin embargo dijo que los 3 pequeños que habían saltado al suelo y que se perdieron en dirección a un arroyo que estaba en la parte sur de la finca, esos medirían unos 90 centímetros. Curioso. Te voy a pasar, si te parece, unas cuantas preguntas que nos están llegando de los oyentes. Sí. Dice que qué opinas sobre el avistamiento del matrimonio de Camiñas que aconteció hace un mes. No sé si conoces el caso. Bueno, si es el que me estoy suponiendo al lado de La Coruña, realmente ellos hicieron unas fotografías, no sé si llegaron a filmarlo, creo que no, hicieron unas fotografías de una esfera anaranjada en el cielo que luego el Observatorio de Santiago dijo que debía tratarse de un globo sonda, lo cual saben perfectamente que eso no es cierto. Uh-huh. Pero bueno, alguna explicación había que dar, yo les entiendo su postura, están obligados a ello. Yeah. Y me parece un avistamiento, si es que se está tratando de ese el que dice el oyente, sí, pues bastante sencillo, es decir, es una luz de noche, no puedes hacer apreciaciones muy claras, tampoco sabes la distancia, y bueno, se limitaron, eso sí, a hacer unas fotografías. Yo vi una de esas fotografías en la televisión de Galicia, me pareció bastante interesante y ya se ve, en la propia toma se ve que no es un globo sonda. Incluso parece ser que hubo gente que se puso en contacto con el Instituto Meteorológico, con aeropuertos, etcétera, para ver si había algún tipo de vuelo o de objeto raro por ahí, y fue negativo. Sí, no, y el investigador Manuel Carballal además se tomó el asunto bastante en serio y comprobó que en efecto que no podía ser ningún tipo de globo lanzado, porque los que se lanzan diariamente se lanzó 2 horas y media después de que se hubiera producido el avistamiento, que era imposible que lo fuera. Es lo que hay que hacer, tratar de un poco de ver, tener más información y no decir, no, globo sonda, sin haber hablado con la gente que los emite. ¿Crees que el hombre llegó a pisar la luna en el año 69? ¿Fue todo un montaje? Yo creo que sí pisó la luna. Sí pisó la luna. Tuve ocasión de hablar en cierta ocasión con un personaje que era de Orense y trabajaba en la NASA, y a nivel particular pues confirmó que sí se había llegado a la luna, confirmó que sí había habido problemas con algo que había en la luna, pero a título muy particular, evidentemente. Ya. Preguntan también que cuando sucedió el caso del famoso ovni de Manises, parece ser que la Armada estadounidense estaba haciendo maniobras en la zona. ¿Hay algún tipo de información de esto? La Armada estadounidense ha hecho maniobras en la zona siempre, y nunca se dio más que ese día el caso Manises. Y lo que se vio en el caso Manises no tenía nada que ver absolutamente con unas maniobras. El fenómeno ovni... En eso Benítez, la verdad es que hay que darle un punto a su favor, porque en su trabajo sobre el incidente Manises lo deja bastante claro y bastante bien investigado, además. Independientemente que digan que eran chimeneas de una refinería en Escombreras. Claro, pero Miguel, es que eso es lógico, es decir, hay una serie de personas que están, digamos, en órbita alrededor de una explicación oficial.
Entonces tienen que valerse de esas personas para que se dé esa explicación oficial, porque a la gente hay que hacerle ver que aquello no fue nada. Ya. ¿El fenómeno ovni tiene algo que ver con la religión o es adelantar un poco? Es muy problemático que lo tenga. Yo creo que la fe y el fenómeno ovni son cosas diferentes. Hablamos de cosas diferentes. En cuanto a que, como dije García Márquez, ya dije anteriormente, en las noches de la Biblia ya se viesen este tipo de artefactos, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es qué influencia tuvieron sobre las distintas religiones a lo largo de los siglos, pero que han tenido una influencia es evidente. ¿El primer caso ovni de España? Para mí, un caso ocurrido en 1942 en la provincia de Lugo. 42 en la provincia de Lugo. Primero porque los hay anteriores, evidentemente, pero para mí, el que yo he investigado, creo que es un caso intocable, completamente perfecto. Vale. Es decir, no se puede llegar a empezar a decir, bueno, es que estarían experimentando, es que alguien estaba haciendo con prototipos. No, mire, es que no es posible, no lo es. ¿El proyecto SETI ha recibido algún tipo de señal extraterrestre? Preguntan. Es posible, pero creo que no va por ahí ese tipo de contacto, ni yo te envío a ti una señal y tú me la respondes, o las naves Voyager, no, creo que no va por ahí el tema. El fenómeno ovni ya está aquí, no necesita que se le comunique nada, aparte de que creo que la comunicación con esa parte dimensional del fenómeno es prácticamente imposible, porque actúa desde el absurdo, es decir, se esconde en nuestra incredulidad. Ya dices que ya está aquí, entre nosotros. ¿Cómo dices? Está aquí entre nosotros, digo. El fenómeno, desde el punto de vista completamente dimensional, creo que sí, y desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Pregunta también que por qué no se manifiestan los extraterrestres, aunque los gobiernos lo oculten, se manifiestan de una forma más clara. Pues habría casi que preguntárselo a ellos, pero sí, la verdad es que demuestran tener inteligencia, porque el hecho de ver una raza como la nuestra, estando como está, ya es para no ponerse en contacto. Yo no lo haría, vamos. Pareces gallego, ¿eh? Más o menos. Pareces gallego. En 3 minutos, uno de los casos que más te haya llamado la atención de los que hayas investigado. Pues mira, que recoges en ese trabajo que has hecho. Sí. Quizá el que más me ha llamado la atención fue el caso del Monte de Muras, aquí en Lugo, de 1989. ¿Qué pasaba? Eran 4 guardas jurados de la central eléctrica de Puentes de García Rodríguez en La Coruña, y estaban en el Monte de Muras, en la provincia de Lugo, en ese momento, vigilando los tendidos de alta tensión. Y a eso de las 5 de la madrugada pasó por encima de ellos y de sus vehículos un artefacto de 2 kilómetros de longitud. ¿Qué dices? ¿2 kilómetros? Sí, en forma de balón de rugby, 1,5 kilómetros de anchura. Ocupaba, según me dijeron, desde las torres de alta tensión que van por el tendido del noroeste hasta las torres que iban por el tendido sureste. ¿Qué dices? Que se dirigían a la costa de Lugo. De ese artefacto, una vez se situó sobre la ría de Vivero, vieron cómo salían 3 esferas gigantescas de su panza. Cuando se encontraba suspendido a unos 1000 metros sobre el mar, ellos lo vieron como desde una atalaya, es decir, con una percepción absoluta, y salieron esas esferas en distintas direcciones. A continuación, el artefacto comenzó a avanzarse como si fuera una hoja, decían los testigos, y se puso vertical y salió disparado hacia el cielo. Pero lo que más me chocó es las medidas, cómo calcularon ellos las medidas de algo que empezó a tapar las estrellas, que es lo que más les llamó la atención. Salieron del coche y vieron aquel artefacto que no hacía ruido ninguno, es decir, sentían el ruido del viento contra el fuselaje, porque iría, según ellos, a unos 40, 50, 60 kilómetros por hora, no iba más. Iba muy despacito. Bastante despacio, y tardó unos 20 minutos en situarse sobre la ría de Vivero. ¿Y tan grande? Creo que, lo digo que es espectacular y que me impactó mucho porque el testigo eran 4, pero uno de ellos, cuando yo lo entrevisté en un colegio, que es donde estaba trabajando en ese momento, la forma de dibujarlo sobre el encerado, la forma de hablar, de expresarse, el decirme, ya sé que esto no es creíble, me lo dijo varias veces. Bueno, la verdad es que era verdaderamente impactante oírselo. Y lo que era el suceso en sí, es decir, estaba hablando de un artefacto de unas dimensiones descomunales, que por cierto a mí me estaba recordando, y se lo dije, un caso que había adquirido, que era de 1949, en las cercanías de Friol, en Lugo, y ocurrió a las 5 de la tarde en el mes de agosto, y era un artefacto de casi 1 kilómetro de longitud, visto por 2 campesinos. No es el único caso.